Andando por una calle de Madrid, me encuentro con un vendedor de lotería. De hoy, que me queda el premio gordo y al gordo llevo. No suelo comprar, pero alguna vez lo hago. Cuando no compro, mi discurso suele ser el de: mira, no voy a comprar porque es casi imposible que toque. Pero si compro y alguien me pregunta el motivo, seguramente le diría algo como: mira, si no compras, es imposible que te toque. Es curioso, ¿eh? Cómo cambiamos nuestro discurso y nuestro pensamiento para evitar el tema del que hablamos hoy en este Apuntes de Psicología: la disonancia cognitiva. Entiende tu mente. Apuntes de Psicología. Con Molo Cebrián. Y el psicólogo del Club ETM, Robert Mengual. La disonancia cognitiva sería un efecto que se produce de desequilibrio y de malestar y que lo provocan pensamientos contradictorios, es decir, pensamientos que no tienen coherencia unos con otros. Esto es lo que viene llamándose al final la disonancia cognitiva. Es decir, si realmente pensamos que es imposible que toque y compramos lotería, estaríamos sufriendo una disonancia cognitiva entre nuestros actos y nuestros pensamientos. Por eso, cambiamos nuestros pensamientos, nuestro discurso mental, para adecuarlo a la situación y evitar así la disonancia cognitiva. Entonces, una disonancia es como una especie de incoherencia. Es una situación que no encaja bien. Y aunque más de uno pueda pensar que eso a él no le pasa, realmente en mayor o menor medida nos pasa a todos. Por eso compramos un periódico que sea acorde a nuestros valores o ideas políticas, y por eso buscamos rodearnos de personas que piensen parecido a nosotros. Porque si nos hacen dudar de nuestras creencias o nuestras ideas, podríamos caer en una disonancia cognitiva. Es una inconsistencia entre una creencia que tenemos y la realidad de lo que vemos y estamos comprobando. Entonces esta inconsistencia va generando en nosotros un desequilibrio, y como todo ese equilibrio de nuestro cuerpo, pues tendemos a buscar la homeostasis o el nuevo equilibrio. Entonces lo normal es que empecemos a poner en marcha mecanismos para recuperar ese equilibrio y para volver al bienestar, porque nos sentimos mal cuando vemos que algo no encaja bien. Luego hablaremos de cuáles son los mecanismos que utilizamos para evitar la disonancia cognitiva, porque sí, todos en mayor o menor medida los utilizamos. Pero antes voy a contarle a un amigo, a mi amigo Alfonso, el experimento que los psicólogos Festinger y Carl Smith diseñaron para estudiar la disonancia cognitiva, para observar cómo cambiamos de opinión para justificar un comportamiento que inicialmente va en contra de nuestros pensamientos o creencias. Te voy a contar un experimento y a ver qué opinas, ¿vale? Venga, hecho. A mediados de los años 50 del siglo pasado, estos psicólogos buscaron a voluntarios para realizar su experimento entre los estudiantes de la Universidad de Stanford. Les pidieron que hicieran 2 tareas que les llevaron aproximadamente unas 2 horas. La primera consistió en colocar 12 carretes en una bandeja, luego vaciarla, llenarla de nuevo y así sucesivamente. ¿Qué te parece, eh? Muy divertida, ¿no, verdad? La segunda no mejoró la diversión. Consistió en girar 48 clavijas un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj. Y luego otro cuarto, y luego otro, y otro. El experimento aún no había finalizado. Al terminar esta última tarea, el experimentador se mostraba algo nervioso, agobiado, porque necesitaba más estudiantes para la muestra, y supuestamente la persona encargada de reclutar a otros no había aparecido. Tras esta actuación del experimentador, le pedía al estudiante que le ayudara a buscar a otros estudiantes. A algunos estudiantes el experimentador les ofrecía una recompensa económica a cambio de realizar la tarea de reclutador. A algunos les ofrecía $1 y a otros $20. Si el estudiante finalmente aceptaba, este recibía unas instrucciones claras sobre qué mensaje transmitir a sus compañeros de universidad para que fueran a realizar el experimento. Este debía contarle a sus amigos que el experimento había sido agradable, emocionante, divertido. ¿Y cómo termina este experimento? Finalmente se les pidió a los participantes que hicieran una evaluación del experimento, para lo cual se les entregó a todos un test. Entre todas las preguntas que había, una decía lo siguiente: ¿fueron para ti las tareas interesantes y agradables? Y ahí hubo una diferencia significativa si separamos a los estudiantes en 3 grupos. Por un lado, los que solo hicieron el experimento. Por otro lado, los que cobraron $1. Y por último, aquellos que recibieron $20 por esa tarea de reclutadores. Y ahora viene la pregunta:
A priori, ¿cuál de los tres grupos piensas que es el que dijo que ese experimento les pareció entretenido? El grupo que cobra $20, ¿no? Yo pensé lo mismo la primera vez que me lo plantearon, Alfonso, pero no. El único grupo que contestó que la tarea le resultó divertida fue el de $1. ¿Te cuento por qué? Sí, cuéntamelo. Pues aquí va la explicación. $20 les parecía a los estudiantes una cantidad suficiente como para haber mentido a sus compañeros. Eso les permitía justificar sus actos y no caer en una disonancia cognitiva. Pero, ¿compensaba a los alumnos de la Universidad de Stanford mentir a sus compañeros por recibir solo $1? Para Festinger y Carl Smith, la respuesta es un no rotundo. Así que como estos estudiantes ya no podían cambiar su actuación, puesto que ya estaba hecha, decidieron cambiar su percepción sobre la tarea, para así, de esta manera, evitar la disonancia cognitiva. Este efecto provoca que uno se movilice hacia una consonancia o hacia un equilibrio. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, pues aquí es donde entra este mecanismo que, bueno, se vino a llamar disonancia cognitiva, pero el mecanismo sería algo más parecido a consonancia cognitiva, porque es un mecanismo que está al servicio de la coherencia. Estamos buscando un mecanismo que nos adapte y que esté basado en algunos casos en el autoengaño. Por eso este mecanismo puede resultar un arma de doble filo, ¿no? Porque es un mecanismo que está al servicio de la coherencia, pero si la idea principal es una idea equivocada, buscaremos la coherencia a partir de la idea equivocada. Entonces es muy importante que sepamos manejar bien este tipo de mecanismo o este tipo de función que tenemos, que se llama la disonancia cognitiva. Al final necesitamos que en nuestra mente haya coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Pero bueno, la parte cognitiva de la que estamos hablando ahora, Molo, la parte de la disonancia cognitiva tiene que ver sobre todo con la parte cognitiva, ¿no? Aquí no vamos a hablar de las acciones, sino sobre todo de las creencias, ¿no?, que tenemos. Y la disonancia suele aparecer cuando tenemos que tomar una decisión. Es en las decisiones donde se pone más en juego la disonancia cognitiva y la búsqueda de consonancia cognitiva. Y un ejemplo muy claro, pues podemos imaginarlo cuando una persona va a un concesionario a comprar un coche que tiene en mente, que ya lo ha buscado por internet, que lo ha visto por la calle y sabe el coche que quiere, con los extras que quiere, tiene una idea muy clara de lo que va buscando. Y cuando llega al concesionario, de repente se encuentra con que el dueño del concesionario le dice que su coche lo puede conseguir, pero que tiene que esperar 8 meses. Sin embargo, que hay otro coche del mismo modelo, con un color diferente y con unos extras diferentes a un precio mucho más barato. Y entonces aquí es donde se plantea esa disonancia cognitiva, que es, bueno, en el momento en el que la persona decide comprar el coche que está en el concesionario para llevárselo en el momento porque además es más barato y demás, es donde empieza su cabeza a reunir razones para hacer que esa decisión sea la mejor decisión y no sentirse mal ni culpable por la parte que ha perdido o a la que ha renunciado a la hora de tomar esa decisión. Bueno, Robert, y cuéntanos, ¿cómo solemos hacer para evitar la disonancia cognitiva en una situación como la que nos planteas? Un pensamiento tipo podría ser, por ejemplo, pues si yo quería el coche negro y el coche que hay en el concesionario es blanco, pues sería empezar a pensar, bueno, el coche blanco no está mal, en verano va a dar menos calor, el seguro es más barato si tu coche es blanco. Bueno, empiezas a sacarle razones por las cuales al final pues puede que sea hasta mejor que el coche sea blanco y abandones tu idea inicial, que era pues yo quiero mi coche negro. O por ejemplo el pensar que el coche que tú querías tenía un techo solar y tenía una ventanita y el coche que te han ofrecido y que es mucho más barato no la tiene, y sin embargo empiezas a pensar que una ventana es un problema porque al final te pueden entrar a robar. Empiezas a pensar que la climatización del coche que te van a dar es mucho mejor y que al no tener ventana va a hacer menos frío en invierno. Bueno, empezar a usar razones o a desarrollar razones para creer que tu nueva decisión es mejor decisión que la anterior. ¿Y cuáles son las situaciones donde la disonancia cognitiva puede aparecer con mayor peso, con mayor virulencia? Situaciones de la vida donde se pueden producir disonancias cognitivas importantes son, por ejemplo, cuando tenemos que tomar decisiones que son muy vitales. Decisiones como, por ejemplo, con qué persona contraer matrimonio, si aceptar o no aceptar un contrato de trabajo, si de repente
el tener hijos o no tener hijos, el comprar este piso o no comprarlo. Bueno, decisiones que son muy importantes, que esas pueden ser devastadoras si no sabemos encontrar el equilibrio. Las situaciones en las que empiezo a dudar de mis actuaciones, porque de repente empiezo a ver cosas que no me gustan y empiezo a replantearme las cosas. La tercera es cuando averiguo científicamente, cuando averiguo verazmente una información que contradice la que yo tenía previamente en mis creencias, y entonces de repente me encuentro un poco como en el aire, con una idea que yo tenía, con otra idea que está demostrada, y tengo que decidir qué hacer con esas dos, porque no son conciliadas. Y por último, esas situaciones en las que sigo manteniendo un esfuerzo como si me hubiera emperrado en hacer algo y veo que el resultado no viene. Esa disonancia nos genera malestar que tratamos de calmar, y no siempre nos resulta fácil. Las técnicas que utiliza nuestro cerebro para seguir adelante a veces pasan por autoengañarnos. Robert nos cuenta qué técnicas solemos utilizar para evitar la disonancia cognitiva. Por un lado, añadir nuevos elementos de información para modificar esa idea. Es decir, indagamos, averiguamos más investigación, tenemos más datos y con más datos y más información flexibilizamos nuestra idea y la podemos modificar. Es decir, cuando añadimos nueva información, de repente podemos producir una consonancia, podemos producir una coherencia. Volviendo al ejemplo de la compra del coche, del auto, podría ser, por ejemplo, el buscar más información sobre el modelo que en principio habíamos descartado. Tal vez así encontremos información que nos permita cambiar nuestro pensamiento inicial. Otra técnica sería aumentar la importancia de la parte consonante. Es decir, en esta balanza empiezo a aumentar la importancia que tienen los factores que avalan mi decisión. Es decir, los factores por los que he tomado la decisión empiezan a tener más peso, les empiezo a dar más importancia. Entonces, de esta manera empiezo a sentirme mejor porque mi decisión concuerda con la importancia que le estoy dando a las razones por las que la he tomado. Aquí el comprador del coche empezaría a dar más importancia, más peso, más relevancia a las ventajas que ofrece el vehículo disponible en el concesionario frente a las del que no está disponible. Y por último, otra técnica que solemos utilizar es quitar importancia a la parte disonante. Es decir, todos esos factores que inicialmente hubieran hecho que tomara la otra decisión, todo aquello que creía y que pensaba que era lo mejor, empieza a quitarle importancia. Empieza a pensar que le quito hierro al asunto. Es como menos importante ahora lo que antes me parecía más importante. Entonces aquí flexibilizo mi manera de pensar y le voy quitando importancia a algunas cosas que antes se la daba más. Al final acabamos decidiendo que las características que antes me gustaban tanto del vehículo que quería comprar inicialmente no son tan importantes. Y así pasamos de disonancia cognitiva a consonancia cognitiva. Por último, he de decirte que, aunque todos pasamos continuamente por estados de disonancia cognitiva, que tratamos rápidamente de corregir, generalmente se dice que las personas con una autoestima más baja la sufren con más intensidad. Las personas que tienen más baja autoestima suelen ser personas más inseguras, más dudosas, que a la hora de tomar una decisión, aunque sea la mejor de las dos decisiones, seguirán teniendo dudas, con lo cual seguirá afectándoles el hecho de tomar decisiones, porque el hecho de tomar decisiones en sí mismo a veces es traumático, porque significa renunciar a algo. Entonces, esa parte de renunciar para las personas que tienen baja autoestima supone una pérdida muy grande y supone un foco de dudas en si habrán tomado la buena decisión o no la habrán tomado. Sin embargo, las personas con muy buena autoestima, cuando toman una decisión, se sienten seguras con esa decisión y ponen en marcha mecanismos mentales mucho más óptimos, mucho mejores a la hora de encontrar un equilibrio en la nueva decisión que han tomado. En este episodio de Apuntes de Psicología has escuchado al psicólogo Robert Mengual y a mi amigo Alfonso. Yo también escucho Entiende tu mente. Si te sirve mi técnica para salir de la disonancia cognitiva lo antes posible, yo trato de desapegarme de mis creencias y me atrevo a cambiar de opinión cuando lo estimo oportuno. De hecho, si lo pruebas ya verás cómo es bastante liberador el darse la opción de cambiar de opinión, incluso de pasado un tiempo si te apetece volver a la idea inicial. ¿Te animas a probarlo? Bueno, este ha sido nuestro Apuntes de Psicología más largo, y con este comenzamos nuestro periodo veraniego. Veraniego en España, porque nuestros miles de amigos argentinos, por ejemplo, están ahora en invierno. Durante las próximas semanas seguiremos subiendo contenidos con el ritmo habitual en la zona de nuestro club, el Club ETM. Pero además vamos a publicar 4 podcasts especiales de verano/invierno argentino cada 15 días, con los mejores momentos del año. Será un buen momento para repasar.
Recuerda que estos días estamos subiendo al Club ETM los audios y PDFs del reto para que puedas ayudar a tu hijo a mejorar su autoestima. Y te aviso, aunque no seas padre, seguro que te resulta interesante. La semana que viene subiremos al club un podcast extra y ya estamos preparando un reto muy interesante para el mes de agosto. Un reto que te ayudará a ser más asertivo o más asertiva. Ya sabes que si quieres unirte al Club ETM, solo tienes que entrar en entiendetumente.info y seguir los pasos. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web entiendetumente.info. Y si te vas a escapar de vacaciones, te dejo estos mensajes de Mónica y Luis. Que disfrutes mucho de, tanto si estás en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Estés donde estés, disfruta. Nosotros vamos a intentar descansar un poquito, cargar las pilas y venir con más fuerza, más ganas y muchas más ideas para entendernos un poco mejor. Bueno, eso, disfrutar muchísimo. El hedonismo es lo más importante para mí del ser humano. Así que aprovechar a reíros, a hacer cositas de estas que no sirven para nada y pasarlo muy bien los que tengáis vacaciones. Nosotros vamos a hacer exactamente eso, cultivar nuestro lado hedonista. Hasta muy muy pronto. Si en tu país en agosto hace bueno, feliz verano, Y llévate Entiende tu mente contigo, ya que tanto nuestros audios del Club ETM como nuestros podcasts los puedes escuchar desde tu móvil mientras tomas el sol. Y al ser audio y pesar poquito, tranquilo que apenas te gastarás datos. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias por tu tiempo y ahora a relajarte.